procuramos en todos los partidos hacer las cosas que lleven a arribar al mismo en el mejor estado de forma. Como hemos tenido un día más por ser el último partido de esta fase o esta etapa de la eliminatoria, hemos aprovechado mucho para recuperar. El jugador está bien, más allá de los dos que están indisponibles, Vecino que no está con nosotros y Diego Laxal que está marchando muy bien en su recuperación, pero aún no está listo. Y bueno, nada diferente a los demás partidos. Se verá ahí dentro del campo, que es cuando se escribe la verdadera historia, pero venimos con expectativa, con el objetivo de pasar la fase, y eso pasa por ganar el partido, pero sabemos que hay un rival que se va a plantear lo mismo, y de esa confrontación va a salir la historia de este partido. Lo tenemos muy, muy claro, y prácticamente la preparación la hemos terminado hoy por la mañana. Se puede decir que estamos bien. Oscar, ¿cómo le va por acá a su frente? Obviamente en los últimos tiempos se ha generado una sensación que parece que los partidos debieran definirse antes que se jueguen, y como que se otorgan determinados favoritismos y candidatos con bastante certeza. Y algo de eso está pasando con el partido de Uruguay-Perú. ¿Es una necesidad del cuerpo técnico hablar este tema con los futbolistas como para que esté claro que el partido se resuelve pura y exclusivamente en la cancha? No lo hacemos especialmente a esta altura, pero como es algo que pensamos, que estamos convencidos, muchas veces en una charla técnica o conversando con ellos, largamos nuestra idea, que al partido hay que ir con la mente muy abierta, estar ahí, no salirse de ahí, no estar con la cabeza en otro lado, como a veces pasa. Y bueno, eso es jugar el partido y saber lo que se quiere, para qué se está jugando este partido y lo que significa para nosotros y para toda la gente que espera cosas de nosotros. Entonces la mentalización de parte nuestra siempre va a existir. Y yo como entrenador, a medida que pasa el tiempo, cada vez estoy más convencido que el fútbol pasa más por acá que por otra parte del cuerpo. Maestro, acá Rodrigo Cerqueira, del Globo de Brasil. Mucho gusto hablar con usted. Bueno, usted ha enfrentado a Ricardo Gareca en una final de la Copa Libertadores 87, cuando fue campeón por Peñarol. Y Gareca es un delantero, equipo de Colombia, que fez muchos goles en aquella competición. ¿Qué te recuerdas de aquella competición, de duelo con Gareca, y qué espera para mañana con un nuevo duelo con el entrenador de Perú? Bueno, lo de Ricardo Gareca, en el momento que yo estuve en Peñarol, él defendía a la América de Cali y se jugó esa final de Libertadores. Y no solo jugó ahí, fue un jugador de selección argentina, jugó en equipos grandes del medio argentino, un jugador que dejó su impronta en la historia del fútbol argentino e internacional. Y ahora espero un partido difícil, esa palabra también la habrán sentido muchas veces, pero todos los equipos tienen un potencial. Está dado por el potencial de sus futbolistas en todos los aspectos que hacen el rendimiento, el aspecto físico, el técnico-táctico, el psicológico, y después hay un potencial de conjunto que está dado en el trabajo colectivo, y ahí el entrenador importa. Y tanto los jugadores en sus actividades clubistas y en la selección de Perú, y ni que hablar que Ricardo Gareca como entrenador de Perú, tienen muchas pruebas en lo que han hecho, sobre todo en la última parte de la eliminatoria pasada, antes del Mundial de Rusia, en el propio Mundial de Rusia. Y como hay una base de jugadores que estuvieron ahí, tienen esa experiencia, creo que, como siempre, respetamos mucho al rival, pero en este caso merece respeto porque tiene muchas cualidades. Hay una historia reciente que la tenemos todos, las que jugamos en la Copa, y también eso lo tomo entre comillas, porque jamás puede saber uno la interna de otro club y qué hay en la cabeza de los futbolistas de otra selección
y a veces de los momentos difíciles se saca mucha fuerza. Me refiero a lo que le pasó con Brasil. Para mí, un accidente del fútbol, no ocurre muy frecuentemente esto, pero pese a eso tiene una oportunidad, y si nosotros tuviéramos en esa situación nos agarraríamos con uñas y dientes, y esperamos lo mismo de Perú. Y lo último que quiero decir, que es un fútbol históricamente de jugadores muy dotados desde el punto de vista técnico, ¿no? Es una característica de siempre. Y si a ese potencial le agrega cosas en lo colectivo, como ha ocurrido, es un rival difícil, no hay otro resultado de esa operación. Agradecemos la presencia de los fotógrafos y proseguimos con la conferencia de prensa. Maestro, por acá. Entendiendo que no hay dos partidos iguales y que era otro contexto también en Lima por clasificatorias, ¿qué referencia tiene y toma para este partido de lo último que pasó con Perú precisamente en ese juego que ganaron los peruanos? No puedo tomar. Como tampoco tomo el de la primera rueda que le ganamos nosotros a Perú. Los antecedentes tan lejanos, tan históricos, más allá de lo que dije en la pregunta anterior, no tiene mucha relación. Los equipos van evolucionando, cambiando. Hay ciertas bases que permanecen, pero también se han incorporado en los dos equipos futbolistas nuevos. Entonces, generalmente no hago ese tipo de comparaciones, porque no significan nada. Perú, le dije, hizo una gran eliminatoria. De Uruguay, que nadie dice nada, fue segundo en la eliminatoria. Y no nos basamos en eso nosotros para planificar el partido. La posición es la misma, el respeto que se le tiene al rival es el mismo, y vamos a tratar, como tiene virtudes, de tratar de limitárselas con un buen trabajo defensivo, y a la hora de tener la pelota vamos a tratar de lastimarlos, entre comillas. Eso más o menos lo que tratamos de hacer en todos los partidos. Y el día del partido es el día del futbolista. Ahí no hay decisiones de los entrenadores en cada una de las jugadas que se desarrollan en el campo, sobre todo en las dos áreas. Y bueno, yo confío mucho en los futbolistas de mi selección. Maestro, acá, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hace algunas conferencias de atrás usted decía, ¿alguien se anima a descartar a Argentina? Hoy Argentina está en semifinales de la Copa América, va a jugar contra Brasil. Ayer Paraguay le hizo un partido muy interesante a Brasil, terminaron definiendo por penales. Hoy en día el fútbol parece dejar para las excepciones las goleadas y los partidos que son casi que un trámite. Hoy usted decía, Perú tiene una nueva oportunidad y si fuésemos nosotros nos aferraríamos con uñas y dientes. ¿Entiende que en algún punto que vengan de una goleada tan impactante en contra los puede fortalecer y puede sacar lo mejor de un equipo que hasta ahora tal vez esté por debajo de lo que ha mostrado como juego? No sé qué influencia puede tener, porque cuando pasa algo de eso, a mí alguna vez me pasó, no en una selección, pero me pasó en equipos, se trabaja mucho, se habla, a nadie le gusta perder, y no es como dicen algunos que lo miran de afuera, debería darles vergüenza, ¿no? Es que ahí se despierta el amor propio y cuando se juntan todas las personas y hablan y dicen nosotros no somos esto, vamos a llevar al próximo partido lo que somos, se encuentra uno con un equipo diferente. Pero yo no voy más allá de lo que me pueda encontrar de Perú. Nosotros pensamos que el equipo, por su potencial contra nosotros, siempre lo hacemos así, va a dar el máximo de lo que tiene. Nos preparamos para enfrentar al mejor Perú con estos futbolistas y este entrenador.
Y de esa manera no nos descuidamos. Si después es menos, bueno, mejor para nosotros, teóricamente, ¿no? Lo vengo diciendo esto bueno, de mi prehistoria como entrenador. Entonces, estoy convencido de que una planificación pasa por eso. Planificar es aproximarse a una realidad futura, de algo que todavía no ha ocurrido, y en base a eso se planifica. Pero, así como dije el otro día, medio desafiante, ¿quién se anima a descartar a Argentina? Nadie contestó nada. Y venía de perder y de empatar, bueno. Y ahora es lo mismo. Yo sé que los partidos despiertan expectativas durante, en lo previo y en el después, pero la necesidad de dar información y de hablar y de dar opinión y todo no tiene que llegar a hacer creer que los partidos se juegan antes y que ganan los equipos que juegan de determinada manera y los otros no pueden ganar. Y bueno, yo ya estoy casi cansado de ver partidos que yo también en el fuero íntimo a veces me puedo imaginar algo, pero me ha dado tanta cachetada la realidad, no solo con mis equipos, sino que pasa hasta en la Champions League, que es el torneo internacional más prestigioso por el poderío, porque se disputa en el lugar donde está la élite del fútbol mundial desde todo punto de vista, y hay resultados sorpresivos que ninguno los previmos. Y bueno, entonces se puede dar en todos lados, si se da ahí, y no hay que descuidarse. Nosotros estamos pensando en ganar y en pasar la fase. Pero en el fondo, como todos, sabemos que si un partido sale mal y uno no lo logra, se tiene que ir para casa. Apostamos más a la expectativa de ganar y descartamos cualquier cosa que tenga que ver con el miedo a perder o una preocupación excesiva. Pero no hay nada seguro, sí seguro que estamos trabajando en las cosas que nos pueden llevar a aproximarnos a eso, a nuestro entender. Pero eso solo no garantiza un resultado. Se determina por las cosas que pasan ahí adentro de la cancha. Y eso ninguno de nosotros todavía lo vimos, porque aún no ha sucedido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por aquí, Horacio Zimmerman de Movistar Deportes de Perú. Preguntarle, maestro, desde su sabiduría y por supuesto desde lo que dijo hace un momento, que con los años se entiende que el fútbol es más de acá que de aquí, si cree en los momentos, el de Perú más cerca a las dudas, a la irregularidad, y el de Uruguay un poquito más cerca a las certezas, a la regularidad de lo que viene mostrando a través de los resultados. Y esas cosas previas que usted describe, yo no las puedo suscribir totalmente, pero debe tener más conocimiento de la realidad del fútbol peruano que la que puedo tener yo. Se pueden dar, pero no sé si se van a dar en el partido, ¿entiendes? No quiero sorprenderme en el partido. Voy a hacer de cuenta que el Perú que llega a jugar con nosotros no tiene esas dudas y que va a venir a jugar con todo. Y nosotros nos vamos a preparar para limitarlo a ese gran fútbol que pensamos que nos puede hacer. Y también trabajar mucho para hacerle daño cuando tenemos la intención de acercarnos al arco de ellos. Esa visión tengo. Después, apenas opino de mi equipo, yo de otros equipos no opino, ¿no? Tavares, si no me equivoco, dirige su quinta Copa América con 3 mundiales encima consecutivos. ¿Y hasta qué punto esa acumulación de procesos, de años encima con el equipo de Uruguay, puede suponer una ventaja con respecto a un Gareca que, si bien tiene 4 años de técnico, no tiene todavía ese recorrido amplio de verdad, con una selección? ¿Cuánto pesa la acumulación de años con Uruguay con respecto a la actualidad de Gareca con Perú? Yo creo que para la realidad del fútbol uruguayo es importante, me cabe en la general de la ley, pero es importante. En otro momento había otras realidades y procuramos no solo
hacer una selección mayor competitiva, que estuviera más cerca de los antecedentes históricos que tenía Uruguay, sino de plantearnos cómo íbamos a hacer eso, el perfil de jugador que íbamos a citar, qué pasa si no encontrábamos, y ahí se nos ocurrió, y bueno, vamos a formarlo. 5 o 6 años antes van a llegar al complejo y llegarán, como siempre, yo que sé, en cada camada como unos 60 jugadores y algunos van a salir. Y ahora tenemos un caso, por ejemplo, de los más recientes. Federico Valverde fue uno de los que llegó ahí a los 13 años. Y bueno, y como se hablan las mismas cosas, Naitan participó en selecciones juveniles también, de manera destacada y jugando sudamericano, o sea, competiciones importantes. Y eso es lo que hace visibilizarlos y ver la posibilidad de incorporarlos a la selección mayor. Pero siempre se necesita, vamos a decir, que después que se van de la selección, lamentablemente acá en Sudamérica, a los 20 años se termina la actividad de selección de los jugadores. Si no pasa una selección mayor, ya... Los preolímpicos, parece que ahora se va a hacer un preolímpico, y bueno, y no miramos en otras realidades que hay que dar la oportunidad de que la selección también contemple jugadores que estén entre los 20 y los 23 años, que siga eso. Cualquier selección se fortalecería. Simplemente hay que hacer competencias significativas que impliquen a esos futbolistas. Y bueno, en ese sentido lo hemos hecho. Ahora, que resulte una ventaja tangible, o sea, que se vea en cada partido que jugamos, no. Tuvimos periodos buenos, ganamos partidos importantes en mundiales, tuvimos buenas actuaciones en este último mundial, fuimos la 5ª selección. Entonces, junto a eso hubo momentos malos. En el año 2012 estuvimos 18 partidos sin perder oficiales y estábamos segundos en el ranking FIFA. Y después vino un periodo que de 18 puntos en una eliminatoria hicimos 1. Entonces, los procesos no son como los antibióticos que curan de raíz o una infección. No, son procesos. Y justamente en los momentos difíciles cuando más hay que sostenerlos, porque todos queremos ganar, pero ni que hablar que los aficionados y todos los que están en el entorno del fútbol necesitan que los equipos de ese entorno ganen. Es importante para todos, desde todo punto de vista. Inclusive para ustedes los periodistas, lo saben, es así. Y bueno, de ese punto de vista estamos muy conformes, pero por una razón de humildad y de prevención y de ser conservadores, no planteamos como que vamos con una ventaja al partido. No lo creemos, además. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo le va? Por acá en el fondo. En la línea de lo que venía contestando recién sobre el tema de la formación. Usted hace unas conferencias de prensa, hizo referencia a un libro que estaba leyendo sobre el tema del liderazgo y dijo que la función de los líderes es formar a otros líderes. Usted eligió a Lugano como capitán en el 2006. Lugano formó a Godín. Yo le pregunto, ¿Godín está formando a Josema? Mire, no lo quiero contradecir ni me quiero poner en catedrático. En un plantel, y voy a hablar de, yo que sé, el plantel del 2010, Lugano era un líder. Godín ya asomaba como otro líder. Scotti era líder, Eguren era líder. Forlán, que tenía una manera de ser muy, muy especial, asumió el liderazgo futbolístico del equipo en la eliminatoria previa al Mundial de Sudáfrica. Y en Sudáfrica lo demostró con creces, siendo elegido el mejor jugador del Mundial. Esos son liderazgos en el fútbol. Está el líder futbolístico, el líder social, está el capitán. Y cuando se dice que los líderes tienen que formar líderes,
no es que se pongan de profesor de un compañero para que después sea capitán. No, eso no. Yo capaz que me expresé mal. Es que, como en el fútbol, los futbolistas para resolver situaciones, resolver jugadas, tienen que tomar decisiones. Eso se aprende, eso se transmite. Y el ser consciente de eso, es estar en situaciones de liderazgo. Hasta hay términos futbolistas, los relatores y todo. Lideró esta jugada porque tuvo la iniciativa y tomó la decisión, y al riesgo de equivocarse, pero el desafío de cumplir con el objetivo de la jugada. A eso se refiere el formar líderes. Y después la adhesión al equipo, el sentido de equipo justamente, lo colectivo. Usted nombra a Josema, pero yo creo que en este plantel hay futbolistas jóvenes que en algún momento pueden ser líderes de su equipo. Hay muchos futbolistas que están acá que han sido capitanes en las selecciones juveniles. Entonces, eso se va dando naturalmente. Sí creo que la función de capitán es una opinión, porque sé que hay otras, y las respeto, tiene que durar mucho tiempo, hasta que no esté, porque se va acumulando experiencia y el grupo se beneficia de ese tipo de liderazgo, ¿no? Y hay otros líderes que no son tan conocidos, pero que son importantes para el funcionamiento. El líder que observa, que no habla mucho, y cuando ve que hay un compañero de problema, el primero que le va a hablar. Scotti era así, y el Mono Pereira también era así. Más allá que ustedes saben que para sacarle una palabra públicamente había que hacer un trámite. Bueno, y le quiero decir con esto que casi todos son importantes. Y algunos por manera de ser son más tímidos, no hablan, capaz que no aparecen, pero no quiere decir que no aporten al grupo. Como en todo equipo, históricamente, le pasa a cualquier futbolista, cuando se es muy joven, hay que saber más oír que hablar, escuchar. Pero el que es inteligente, incorpora cosas, en la medida que va madurando, va formando también su imagen, que después se la va a transmitir a los más jóvenes. Eso es así. El otro día contra Chile jugó un mediocampo en la zona central de un jugador de 21 años y otro de 22. Todos muy parecidos, muy perfil bajo, pero están incorporando un montón de cosas, el grupo de los compañeros y todo. Y posiblemente, capaz que yo no lo voy a ver, dentro de 6, 7 años, sean ellos los que reciban a otros jugadores jóvenes que van a tener que escuchar y aprender, y así se camina. Es así. A veces tenemos estereotipos de cómo son los equipos, cómo tiene que ser un capitán, todas esas cosas. Con un líder solo, una persona ahí, póngale que el entrenador pueda tener un liderazgo, el capitán, a mí no sería suficiente. No existe, por otra parte, una estructura así. Existen grupos. Y en los grupos cada uno desempeña determinados roles que no son definitivos, evolucionan. Depende mucho también del carácter de la persona, la manera de ser. Hay que transmitir cosas con palabras, a lo que no le gusta mucho hablar ya tiene un problema ahí. Pero, de todas maneras, si hay un crecimiento, eso es lo que se quería decir en ese libro. Hay que tratar de que los beneficios del liderazgo lo incorporen los que están en la era de escuchar más que de hablar.